Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes y hoy traemos una nueva serie del que vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de la tribu de Efraín, pero vamos a hablar cómo inicia todo, amigos, cómo sabemos este, de, de cómo el Señor ayuda a Israel desde el principio. Y sin antes, queremos comunicarles que el arrebatamiento está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero está cerca. Cada día está más cerca nuestra redención cuando vemos que todas estas cosas que están sucediendo en el planeta Tierra, este, pues impactan al mundo. En estos días hubo unos terremotos allí ahorita está siendo tocada la tierra de Finlandia, de Indonesia, y pues amigos, los terremotos han hecho eh, de las suyas y Dios Jesús nos los había advertido. Así de que ya saben, cuando vean que suceden todas estas cosas, erguir vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y esto de la redención es la salvación, amigos, de nuestras almas. Tú puedes creer en Cristo, puedes decir, en Cristo estoy seguro, pero si tú no crees en el arrebatamiento, pues no te vas a ir, te vas a quedar, te vas a perder, te vas a quedar atrás. Entonces, hay muchas cosas que son muy difíciles de explicar, otras de entender, pero esta situación es, tu salvación no está completa si no eres llevado en el arrebatamiento, porque muchos piensan que va a haber una segunda oportunidad de salvación dentro de la tribulación y gran tribulación, pero no es así. Así es de que prepárate, conoce al Señor, conoce sus propósitos, sus planes, para que puedas tú asegurarte. Como dijo Pablo a Timoteo, eh, ocúpate en la lectura, porque si te ocupas en ella, pues vas a tener sana doctrina y te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Así es de que la doctrina verdadera, las enseñanzas de Jesús, no las cosas que dicen los hombres, porque los hombres mmm, solo son hombres y Dios es Dios y dejó su palabra para que nosotros la compartiéramos. El amor de Dios en nosotros, o sea, Dios nos dio la reconciliación a través del Evangelio. Arrepiéntete. Y si tú te arrepientes de todos tus pecados, yo te invito a que vengas a Casa de Oración. Casa de Oración es una iglesia donde puedes crecer espiritualmente, pero eh, sin antes haber nacido. Tienes que nacer de nuevo para poder ver y entrar el reino de los cielos. Entonces, Casa de Oración es una iglesia donde estudiamos la Biblia, donde vamos cada semana a oír las instrucciones de Dios a través de los predicadores y hay muchas casas de oración en todo el mundo. Así de que aquí te invito. Si eres de Guadalajara, te invito a Guadalajara. Hay varias aquí, pero son chiquitas, pero Casa de Oración Colón 1547, ahí está. Los jueves a las 7, los sábados a las 6, los domingos a las 8 y 11 de la mañana. Ven, arrepiéntete y vive el Evangelio. Vive una vida de santidad. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Así es de que estos mandamientos tienes que cumplir y amar a tu prójimo. Porque si tú no amas a tu prójimo, pues tienes que saber qué es el amor de Dios, porque sin el amor de Dios, nadie, eso sí te aseguro, nadie puede amar a nadie. Necesitas el amor de Dios en tu vida para poder amar aún a tus enemigos. Así de que yo te invito a que vengas a casa de oración y que te arrepientas de tus pecados, reconoce tus pecados y pide perdón a Dios y Él te perdonará y vendrás a beber del agua de vida. Así de que ven, ven, dice el Señor, sígueme,
cree en mí. Entonces hay que creer a las palabras de Jesús. Así es de que, hermanos, están invitados, y amigos, invitaciones, hay muchas. Pero si tú quieres hacer caso, si no quieres hacer caso, pues es tu problema. Dios hace el llamado, y si no quieres responder, pues la salvación no era para ti. Así es de que son pocos los que se van a salvar. Y esto lo digo porque eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y vamos a empezar a leer esta parte de la Biblia, que es nuestra nueva serie. Este es el capítulo 1, y vamos a hablar acerca de los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son... Jacob es Israel. Dios le cambió el nombre a Israel. Así es de que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que fueron 12. Y vamos a ver, amigos, qué es lo que dice la Biblia. Todo con lectura de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la única información más segura donde podemos nosotros ir. Esta información es de una fuente segura, es del mismísimo Dios. Así de que comencemos con una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta mañana tan preciosa. Señor, ayúdame. Pon tus palabras en mi boca para que pueda hablar con denuedo tu palabra. Señor, también prepara corazones y también manda entendimiento, Señor, para que entiendan esta tu palabra, tu enseñanza, porque todas las cosas son difíciles, los secretos que nos revelará, Señor, en ella. Ayúdame, Señor, te necesito. Te doy gracias, Señor. Te pido perdón por si te he fallado, Señor, que es lo más seguro. Señor, ayúdame, te necesito. Bendice a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. Concede el arrepentimiento a aquellos que no han creído, que no se han arrepentido, Señor, para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento y frutos del Espíritu, de tu palabra en obediencia, Señor. Gracias, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Enséñanos, Señor. Queremos conocerte más y más. En el nombre de Jesús te lo pido, por favor. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí estamos con el capítulo 1 de esta nueva serie, y que es los hijos de Jacob. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Y miren lo que dicen, lo que dice aquí. En el capítulo 35 de Génesis dice: los hijos de Jacob, tiene por título. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob lo supo. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Esta situación fue muy terrible porque se durmió Rubén con la concubina de su padre, ¿no? Amigos, ahí empieza una mala historia. Para empezar, eso es muy difícil. Y miren, los hijos que tuvo Jacob. Aquí dice que aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, más allá de Migdal Gedar, pues fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual lo llegó a saber Israel, o sea, Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y aquí dice, los hijos de Lea fue Rubén, el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, fue Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram, los cuales fueron 12. Entonces, seguimos con la lectura. Todo es basado en la lectura, amigos. Entonces, miren, a diferencia de las 12 tribus, estas son las 12 tribus de cuando inició Israel, el pueblo de Dios.
Y vamos a leer Apocalipsis 7:4. Nos vamos a ir a ver qué está pasando aquí en la historia de Dios. Dios ya sabe todo, amigos. Él conoce las cosas del futuro, de nuestra vida, todo. Vamos a leer Apocalipsis 7:4. Vamos a ver qué dice lo del futuro. Aquí habla acerca de los 140,000 sellados. Vamos a hablar del inicio y del fin de las cosas. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estamos viendo el final, amigos. Y diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, 144,000. O sea, 12,000 de cada tribu. Y miren lo que dice. Empezando por la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12,000 sellados, amigos, que fueron sellados en sus frentes. Y miren por qué este sello. Porque Dios va a salvar a su pueblo. La diferencia de estos 144,000 que son los descendientes de las primeras 12 tribus. Aquí hay una que, por ejemplo, aquí no está Adán. Aquí no está Adán. Entonces aquí aparece la tribu de Manasés. Aquí aparece la tribu de Manasés. Y nosotros sabemos que sucedieron unas cosas que vamos a leer dentro de un momento. No vamos a hablar de los sellados porque los sellados van a ser para después. Entonces, miren. Vamos a irnos a Génesis 41, que ahí retomamos la historia de 41. Vamos a hablar de José. En el versículo 50. Aquí está. No queremos interrupciones. Se me olvidó quitar esto. O si me llaman, aquí estoy y listo. Entonces, vamos a leer versículo 41-50. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, el que me hace olvidar, porque acuérdense de que José sufrió mucho por todo lo que le sucedió en su vida. Y así lo llamó su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, o sea, todo lo que le hicieron. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín,
porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, o sea, en la tierra de Egipto. Y, y Efraín significa fructífero. Entonces dice, y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Solo había pan en Egipto, amigo. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan con José y haced lo que él les dijere. Entonces José era el, el gobernador de Egipto y él repartía cuando había hambre. Amigos, y respecto del hambre, va a venir un hambre a la tierra terrible. Y no va a ser hambre de la palabra de Dios, porque ahorita les predicas el evangelio y no quieren obedecer al evangelio. No quieren oír, no les interesa, no aman a Dios. Aunque a veces les pregunto, ¿tú amas a Dios? Y me dicen, sí, yo amo a Dios. ¿Lees la Biblia? No, no la leo. Léela. Si dices que amas a Dios, dice Dios en su palabra, eh, si me amas, guardad mis mandamientos. O sea, obedece mi palabra. Entonces llego y les pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Leíste la Biblia? Ay, la verdad no tengo tiempo, dice. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero menos darle ni siquiera 3 minutos de lectura a la Biblia. Pues no amas a Dios, les digo. Porque si amaras a Dios, leyeras su palabra. Y nadie ama a Dios, porque nadie hace esto. Todos aprendemos y nos enseñan y nos dicen cómo amar a Dios. Entonces, si amas a Dios, empieza a hacer su voluntad. Entonces, miren lo que pasa aquí. Vamos a hablar acerca de Efraín. Efraín es una palabra en el Strong, la 669, dice fruto, un hijo de José, también la tribu que descendió de él, o sea, la tribu que descendió de José. Y también está su territorio, Efraín, Efrateo, de Éfrata. Y la palabra Éfrata es la 672 del Strong, en hebreo, que dice capacidad, o sea, ellos tienen capacidad, mucha capacidad, es fructífero. Y el 6509 es la palabra para, es la raíz primaria que quiere decir llevar fruto, o sea, literal o figurativa, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Esto es lo que significa Efraín, amigos. Ahora vamos a Génesis, avanzando en la historia, en el 46. Génesis 46, 20. Si tiene su Biblia, sáquela, ábrala. Y si tiene lápiz y pluma, pues escriba. Y si no, pues oiga nuevamente esta enseñanza y usted vea que lo que estoy diciendo es verdad. 46:20 de Génesis. Y miren lo que, aunque se va a repetir. Y nacieron a José en tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Entonces, esto lo leímos en Génesis 41, 50, 52. Entonces, vamos a hablar acerca de... Aquí habla de Jacob y la familia de Egipto en el 46. Pero nos vamos a ir a un versículo donde Jacob es bendecido y Jacob bendice a los hijos de José. Génesis 48:1. Nos vamos a ir trasladando hasta la historia de Dios y miren lo que dice. Jacob bendice a Efraín y Manasés. Y miren qué impresionante que primero Manasés fue el primogénito y Efraín era el segundo, pero aquí dice que Jacob bendice a Efraín. Y acuérdense, amigos, que Efraín
no es de las tribus de Jacob, porque es hijo de uno de los hijos de Jacob. José, Efraín es nieto de Jacob. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, o sea Jacob, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Impresionante lo que lo promete el Señor. Y esto está en Génesis 28. Y miren, vamos a regresarnos al pasado, donde vamos a ver claramente toda la historia de Dios aquí en el 28. En el 28, 13, 14. Aquí está, 28, 13, 14. Y miren lo que le dice: He aquí el Señor estaba en lo alto de ella. Bueno, más atrás. Dios aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, agarró una piedra de almohada. Y soñó Jacob. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella. Y estaba en lo alto, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Impresionante, la promesa de Dios. Estamos viendo la promesa de Dios, amigos, aquí. Entonces, una heredad perpetua el Señor le promete a Jacob. Y ahora, dice en el 5, retomando en el 48 de Génesis, versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Fíjense cómo les dice, Dios le dice a Efraín y Manasés, les dice: y tus dos hijos, o sea, porque salieron de sus lomos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados a sus heredades, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel, dice Jacob, en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí, en Egipto. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, hijo, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Que Dios nos dé vida. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó
José a ambos niños, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Estaban volteados. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Sí. Mano izquierda, mano derecha. Cuando así, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuo en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. O sea, le estaba diciendo José, pon tu mano derecha sobre Manasés. Mas Jacob no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí la descendencia de Efraín formará multitud de naciones. Amigos, todas las naciones tienen algo de la descendencia de Jacob, porque fructificó. Descendencia de las naciones. Multitud de naciones. ¿Y cuántas naciones hay hoy en día, amigos? Si creo eran 210 naciones en el mundo. Ahí en las Naciones Unidas creo que esas son. Y guarden este versículo en su corazón. Pero su hermano menor, o sea, le está diciendo, pero Efraín será más grande que Manasés, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Y cómo se han formado muchas naciones, amigos? Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Aquí vamos a leer Hebreos 11:21. Vamos a poner esto aquí, amigos. Impresionante. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Mire, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Miren lo que dice Hebreos. Por la fe de Jacob, cuando él murió, bendijo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y adoró al Señor. Entonces, amigos, todo esto tiene relación impresionante, amigos. Impresionante. Estamos en el 46, 49. Aquí está. Entonces,
Y bendijo José aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José, o sea, Jacob a José su hijo, he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes, y los hará volver a la tierra de sus padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Qué tremendo, amigos. Jacob era un guerrero, peleaba, amigos. Entonces nosotros tenemos que leer bien la Biblia. Aquí como vemos que le decía eh, mm, en la bendición que le dio Jacob a los hijos de José y la bendición a José, porque está bien claro, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas Jacob no quiso, y dijo a José, lo sé, hijo mío. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, el cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así es de que, amigos, aquí llegamos en este momento a entender qué pasa con la historia. ¿Por qué Efraín ha sido bendecido por Dios y no está en las tribus? ¿Por qué? A veces me pregunto muchas cosas y son válidas. Cuando decimos científicamente, yo he pensado, todo hubo una mezcla de naciones. Así es de que, amigos, el llamado de Dios está para todo aquel que quiere. Puede ser de que tú vengas de la descendencia de Efraín, no lo sé. Los que son de Dios oyen las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dice Jesús. Entonces tenemos que ver todo eso. Y aquí estaba viendo yo que estábamos leyendo un versículo que habla Génesis 35 del 16 al 19. Nos regresamos al 35. Esto 16-19. Fue cuando murió Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Se faltaba media legua. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, o sea, se le salió el alma porque murió,
Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esto es, hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Porque murió Raquel. Entonces, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, en la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Gedar. Y así, amigos, comienza la historia de, de Dios. Bueno, desde el principio comenzó y transcurre la historia de Dios por el tiempo según en la Biblia, y por fe lo creemos, amigos. Y quiero decirles de que desde que Adán pecó, Adán perdió esa postura que tenía ante Dios y él dejó de ser inmortal y pasó a ser un simple mortal por el pecado. Y ese fue el primer día cuando fue expulsado, el primer día cuando Adán fue mortal. Y ahí empieza la historia, amigos, de la humanidad, que va a durar 6000 años, amigos. Mucha gente dice, yo he oído videos donde dicen que nadie sabe el día ni la hora, y muchos se han atrevido a decir, no, pues que ahora salieron que el 12 de diciembre, el 12 de este mes de abril es el arrebatamiento, amigos. Están equivocados. Una palomita se paró ahí en la ventana. Están equivocados. O sea, nadie puede decir el día ni la hora. Y ni siquiera han mencionado el año, nada más dicen, este 12 de abril es el arrebatamiento. Prepárate, amigos, faltan muchas cosas. Hay muchas cosas que van a suceder. El arrebatamiento, en verdad nadie sabe el día, pero sabemos que el tiempo está cerca. O sea, tenemos que ser entendidos en los tiempos para ver que pronto vendrá el Señor. Entonces nosotros debemos de pensar siempre en Dios, en su obra, en su obra de redención. He oído hablar muchísimas cosas, pero lo que digan los hombres uh, contradice a Dios a veces, porque como acabamos de leer todo el libro de Jeremías, hablamos de una cultura babilónica y hablamos que Dios va a destruir todas esas esculturas que el hombre ha formado, todos esos templos donde no está Dios. Entonces, nosotros debemos de buscar al Señor y de arrepentirnos de veras de nuestros pecados y de las enseñanzas que recibimos. Porque muchas veces nos enseñan con un espíritu de error. Como dice la Biblia, hay un espíritu de error. ¿En dónde? Dentro de la iglesia. Hay doctrina de demonios. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Enseñanzas que vienen de la Biblia por hombres corruptos que han torcido el evangelio, que han torcido la palabra de Dios, que dicen cosas, pero no han conocido en verdad el propósito de Dios, su plan y todas esas promesas que Él tiene para Israel y para la iglesia. Dios tiene promesa para su pueblo Israel y tiene promesa para la iglesia de Cristo. Y como hablamos del arrebatamiento, tenemos que mencionarlo porque sin el arrebatamiento no está completa tu salvación. Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque ya no serán más sus obras, dice la Escritura. O sea, confía en Cristo y si vas a morir, muérete en Cristo, porque el morir es ganancia. O sea, estás seguro en Cristo, confía en Cristo. Pero si viene el arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados, nada más los que están en Cristo. Y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, porque para el arrebatamiento necesita haber salvos vivos. Hablamos de la salvación. Y la salvación no está completa si no sucede el arrebatamiento.
porque después del arrebatamiento ya no va a haber salvación, amigos, porque se cumplió el plan de Dios, que es la salvación a través de Jesucristo, el arrebatamiento, amigos. Entonces, leemos estas cosas y las decimos porque tenemos que mencionarlas y tal vez no las entiendan muchas personas. El arrebatamiento en la calle, mucha gente no sabe del arrebatamiento, no entiende del arrebatamiento nada. Muchos están diciendo que no existe el arrebatamiento, por lo tanto, pues no se van a ir, amigos, porque para irse se necesita fe, o sea, que tú creas a Dios, porque en Juan 14:1 dijo el Señor: ¿crees en Dios? Creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si esto no fuera así, yo se los diría. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré otra vez, ese vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, que es la palabra harpazo en griego. Los tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, vamos a ir con el Señor. Esto se llama el arrebatamiento. Entonces, nosotros tenemos que decírselos. Sin el arrebatamiento no hay salvación, amigo. El que se quede en el arrebatamiento, pues va a sufrir muchísimo. Como en Génesis dice ahí de Enoch, que fue traspuesto. O sea, estaba aquí en la tierra y fue traspuesto, que fue trasladado, fue arrebatado. Entonces en el arrebatamiento, él fue, en ese arrebatamiento de Enoch, y fue llevado con Dios. Caminó pues con Dios por la fe y fue traspuesto por la fe. Entonces, sin la fe verdadera no hay salvación. Hay muchas enseñanzas que están equivocadas y mucha gente las cree con una firmeza, con un coraje y, o sea, son entregados. Pero así no es, porque ser religiosos es una cosa y tener una relación con Dios es otra. Muchas veces hablamos a la gente y la gente nos habla después cuando conoce al Señor y nos habla de lo que nosotros le hablábamos y es que no es su tiempo. Ahora que han entendido, tienen que poner atención a todas las palabras que nosotros les mandamos decir por este medio de transmisión, porque un día ya no va a haber internet, no va a haber Facebook, y tenemos que ser valientes de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si la gente no quiere, pues es su problema. Y hay que decirle a la gente su pecado, porque no hay salvación sin perdón de pecados. Entonces, no se trata de, yo le pedí perdón a cierta persona, y ellos tienen la autoridad porque la dejó el Señor. No, no. Tienes que humillarte a ti mismo porque Dios oye, Dios ve, Dios te está mirando desde el cielo y Él sabe qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón. Uno puede cambiar así como, yo dejé de fumar porque es bueno para la salud, pero no fue transformado por la palabra de Dios. Cuando oyes la palabra de Dios tienes que ser transformado en mente, alma y cuerpo. Aborrecer el pecado, darle la espalda al pecado. Si nosotros leemos la Biblia y decimos que no le agrada a Dios, entonces nosotros sabemos bien que no le agrada a Dios, pero nosotros hacemos lo que no le agrada a Dios. Por eso Dios destruyó Jerusalén por manos de Nabucodonosor, porque ellos se fueron tras dioses ajenos, tras los Baales. Y Dios desde el Génesis hasta el final le advirtió a su pueblo: si ustedes se van en pos de dioses ajenos, yo los destruiré, los esparciré por todas las naciones del mundo. Entonces, tenemos que pensar mucho. No tenemos que estar oyendo mentiras, blasfemias. Tenemos que poner
la palabra en acción. Tenemos que leer la Biblia para ver si lo que dicen es verdad, porque muchos hombres han salido por este mundo predicando un evangelio de obras, un evangelio de mentira, un evangelio de la prosperidad, un evangelio corrupto, engañador. Y Pablo lo dijo allí en el libro de los Hechos. Y miren, en el libro de los Hechos fue tremendo lo que dijo el apóstol Pablo. Todo está escrito, amigos. Todo lo que digamos tiene que ser de la palabra de Dios. Así nadie podrá decirte que estás mal. Pero si está torcido, tienes que reconocer que no has entendido. Entonces, miren, dice Pablo, por tanto yo protesto en este día que estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque les prediqué el evangelio, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes mismos, o sea, no miren por otros. Dice, miren por ustedes mismos, o sea, que otro no te meta ideas en la cabeza. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, obispos no quiere decir que tengan que sean estudiantes y que después se tengan un título, ¿no? Obispos son que son hombres de Dios. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor. O sea, obispos que sean dirigentes, que dirijan. Lo cual el Señor formó cinco ministerios. Uno de ellos es ser evangelista. Evangelista es aquella persona que predica el evangelio por todos lados, pero hablando siempre con la verdad, ocupándose en las cosas santas, lo que dice la Biblia. Entonces, otros fueron constituidos pastores del rebaño, son los que cuidan, son los que enseñan. El pastor, otros son profetas, otros son hablan en lenguas y el Señor constituyó los ministerios. Ahora, el Señor dice, Dios los ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia fue por la sangre de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, hombres engañadores, corruptos, hombres que torcerán las escrituras. Y de ustedes mismos, fíjense lo que le está diciendo, de ustedes mismos, de los cristianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, con doctrinas extrañas, doctrinas raras, que no están en la Biblia, que son inteligentemente planeadas como doctrina de demonios para desviar la fe de las personas. Una fe desviada, amigos, no va a la fe verdadera. Por tanto, velad, o sea, estén atentos, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados, con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hombres que caminan en obediencia con Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, él trabajó con sus propias manos porque él no le pidió nada a nadie. Así de que Dios nos da el poder de obrar, a trabajar, pero también tenemos que dar tiempo al estudio de Dios. ¿Amas a Dios? Lee la Biblia. ¿Amas a Dios? Ora a Dios. ¿Amas a Dios? Corrige. ¿Amas a Dios? La palabra fue escrita para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que Dios lo dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Así es de que no nos excusemos diciendo, no, pues solo Dios es perfecto. No, hay que ser perfecto. En nuestra vida hemos pecado mucho, hemos hecho cosas malas, pero desde hoy caminamos en perfección en obediencia a Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, toda doctrina, toda palabra que sale de nuestra boca a, a los pensamientos de Dios, a la Biblia, como dice el apóstol allí en Corintios 10:4. Todo lo que se levanta contra Dios, o sea, ¿qué se levanta contra Dios? Todo argumento, toda enseñanza, debemos de, no porque alguien le enseñó que alguien es importante, el único importante es el Señor, porque su palabra Él la dio. Lo que nosotros digamos, tenemos que llevarle la palabra y decir, ah, sí es cierto, vamos a pensar. Y Dios tiene muchos secretos, Dios tiene muchas cosas que revelar, pero el tiempo se acaba, amigos. El arrebatamiento pronto va a suceder y va a ser impresionante. La gente ya no quiere seguir a Jesús. Siempre me dicen, es que no me interesa nada de eso, amigo. Pero vas a la iglesia, le digo. Pues sí, pues es mi religión. Sí, pero no sabes nada. Tienes que saber el plan de Dios. Y no les importa. Allá ellos. Como dice en Ezequiel, cada uno llevará su pecado. Así de que seamos liberados de los pecados arrodillándonos ante el Señor Jesús. Jesús es espíritu. Jesús oye, Jesús ve. Y Jesús, amigos, he estado oyendo unas terribles cosas en internet donde dicen que es una mentira el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero pónganse a pensar, el Padre está sentado en su trono. Jesús dijo, ¿creen en Dios? Cree también en mí. Entonces ya son dos. Y hace ahí la promesa de que es necesario que Él se fuera con el Padre a sentarse a la diestra del Padre. Jesús dijo, para que mi Padre os envíe al Consolador. Hay un Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estará en ustedes, dice, en nosotros. Dios en mí, Dios en ti, Dios en nosotros. Y si está el Espíritu Santo en ti, tú vas a corregir la doctrina, vas a corregir la verdad, te vas a meter en muchos problemas por hablar la verdad. El odio de los enemigos de Dios va a venir si predicas la verdad. Mucha gente se justifica. Viene la enseñanza de no te postres ante las imágenes y la gente se excusa. Déjalos. Escuchen o dejen de escuchar, no te van a hacer caso. Así es de que, como le dijeron a Ezequiel, así es de que, pues lo siento por ellos. La salvación no es para todos, dijo el Señor en su palabra. ¿Quién podrá entonces ser salvo? La salvación es algo muy delicado. Y si la tienes, ocúpate en ella. Ocúpate en enseñar bien la palabra de Dios para que se salven los que están a tu alrededor. Si los de tu alrededor, tu familia, no quieren, tú lo vas a ver con tus propios ojos. Habla la verdad, no prediques religión, predica la verdad, predica el evangelio y verás con tus ojos cómo actúan las personas que son ante Dios. Podrás ver que no aman a Dios. Como todos nosotros no nos habíamos dado cuenta, todos no amamos a Dios. Pero si amas a Dios, Dios dice en su palabra, Jesús, guarda mis mandamientos.
Y vamos a seguir estudiando esta nueva serie que es la tribu de Efraín, que nos va a dar mucha información acerca de cómo las naciones crecieron y cómo se dispersaron los descendientes de Jacob. Dios les bendiga, nos vemos en el capítulo 2, porque este es el número 1 de las tribus de Israel. Así que vamos a hablar acerca del Evangelio también, porque sin el Evangelio no hay salvación. Así de que predica el Evangelio, habla el Evangelio, abraza la Biblia, créela y endereza tu camino. Que renueves tu mente con ese pensamiento de Dios, que sean renovados nuestros pensamientos, una mente nueva, la mente de Cristo, pensar como Cristo, ser como Cristo, parecernos a Cristo, todo Cristo, porque Cristo es el único que salva. La sangre preciosa de Jesús, la sangre pura del Hijo de Dios. He estado oyendo unas cosas terribles, amigos, ya para finalizar, de que hay uno, dice, parece ser que es científico, y dice que la sangre de María, porque ella dio a luz a Jesús, también entró en Jesús. No, amigos. Hay muchas cosas terribles que pueden pensar, pero María solamente fue un instrumento para Dios depositar su semilla para que naciera el Hijo de Dios. Eso es increíble. La sangre preciosa de Cristo tiene poder para perdonar pecados y no fue mezclada, amigos. Eso científicamente es algo increíble, que no se mezcló la sangre de María con la de Dios. Jesús fue puro, aunque muchos van a decir cosas porque, oye, científicamente un hombre y una mujer tienen un hijo y tienen partes de los dos, sí, en los humanos, pero Dios no, no es mezclado con los humanos. Se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, pero la sangre de Cristo es pura, preciosa, es la sangre del Rey que nos perdona todos nuestros pecados, que fue derramada en la cruz para la salvación de todo aquel que cree. Así es de que échenle ganas, amigos, y Dios los bendiga. Nos vemos en otro capítulo. Este es el primero de la nueva serie Las tribus de Israel. Bendiciones para todos.